En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de la sección de investigación y entrevistas de EADA Televisión en EADA Self-Discovery Comunidad Transpersonal. Soy Marcela Pironti Moriondo. EADA Self-Discovery es un proyecto escuela dedicado al trabajo terapéutico de autodescubrimiento con enfoque transpersonal, situado actualmente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Además del acompañamiento a personas en sus procesos diversos, la escuela es un vivero creativo para nuevos proyectos desarrollados por quienes formamos esta comunidad. Al trabajo que realizamos en EADA lo llamamos el proceso de ver ser, que sería el proceso para verse y ver el ser, la presencia de lo que yo soy. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. Uno tras otros caen sin que yo me ensangriente las manos. Los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. La casa de Asterión, Jorge Luis Borges, obviamente este relato hace referencia al laberinto del Minotauro y le faltó preguntarse, ¿no seré yo, mi Redentor? Hoy tenemos con nosotros a Carlas Frígola Serra, que nació en Borrassà el 15 de septiembre de 1944. Hijo de Josep Frigola Taverner, médico rural, quien siendo estudiante de medicina curó heridas en las trincheras de la Guerra Civil, y de María Serra Moncanut, modista de profesión que se inspiraba en los modelos de Balenciaga. Carlas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y en 1970 tuvo su primer destino provisional como médico rural en Perelada, Gerona. Posteriormente, estudia psiquiatría en la Universidad de Barcelona y desde 1972 hasta 1974 es médico residente del Instituto Frenopático de Barcelona. Psicoanalista, diplomado en la Tavistock Clinic y el Institute of Group Analysis de Londres, vivió allí durante los años 70. Formó parte del movimiento de psiquiatría comunitaria, antipsiquiatría, con Ronald Lyne y conoció el modelo comunitario de la Philadelphia Association. Aaron Esterson, creador de la Philadelphia Association junto a Ronald Lyne, fue uno de los analistas del Dr. Frigola en Londres. A finales de 1975, la doctora Eva Reich, hija de Wilhelm Reich, que por entonces residía en Londres, aceptó a Carlas como paciente. De vuelta a nuestro país, en el año 1977, fundó en Creixell,
Gerona Existencialia, al estilo de la comunidad terapéutica de Lyme, una comunidad rural para el autodescubrimiento y la autorrealización de las necesidades corporales, psicológicas y transpersonales, según un anuncio publicado en la revista Ajo Blanco. Anterior a esta experiencia, el doctor Carles Frigola convive con un grupo de personas en una masía rural llamada La Roca, situada en Sant Llorenç de Savall, que pretendía dar cabida a personas de ambos sexos para recuperar el equilibrio a través del trabajo terapéutico, las relaciones personales y el apoyo de un grupo de profesionales. En 1978 fundó, junto con Eva Reich, la Fundación Wilhelm Reich en España, dedicada al estudio y a la investigación de la ergonomía. En 1981 crea la Clínica de Medicina Ergonómica, también con la ayuda personal y financiera de la doctora Eva Reich, donde se desempeña como médico ergonomista. Ambas organizaciones son dirigidas hasta la actualidad por el doctor Carles Frigola. Es miembro del American College of Ergonomy, premio Dr. Pasquale Prats por su trabajo sobre la esquizofrenia en 1975. Autor de diversos trabajos científicos escritos en español, inglés y alemán. Autor de distintos trabajos de interés social publicados en Ajo Blanco y Ozono. Escritor de artículos de ensayo y varios libros entre los que mencionamos: El cuerpo dividido, Wilhelm Reich, el autor y su obra, Los ángeles caídos, El carácter femenino de niña a mujer, Primeros auxilios emocionales, La inmaculada decepción, Reich, cuerpo y psicoanálisis, Cartas de Freud a Reich, y el último libro publicado este año, Anatomía de las emociones. En algunos de estos libros, el doctor Frigola agradece a su maestro de más de 30 años, el doctor José Luis Coderch, psiquiatra y psicoanalista, por acompañarle en el viaje de su individuación y ayudarle en el laborioso quehacer de desenredar el hilo de Ariadna. En 1989 inició la edición de la revista de Ciencias Ergonómicas. Este observador en Londres y científico naturista en Gerona, que preguntaba por los pueblos quién era el curandero o quiénes, por interesantes y peculiares, destacaban de los demás, se autodefine ampurdanés como Dalí y con una tendencia bastante payés. Hijo del don de la voluntad y del don de la imaginación, heredero de la aguja médica y costurera, la aguja que cose el sentido de la voluntad de la imaginación. Cosa de locos. Carles. Buenos días, bienvenido. Bienvenido a EADA Televisión. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Carles, habrá escuchado muchas veces a alguien leer su currículum. Una casa de Asterión repletas de laberintos. ¿Cómo se ve a usted mismo a estas alturas? Bueno, yo me veo que ahora acabo de observar el tiempo y primero he hecho un diagnóstico de la naturaleza y he visto que hoy estaba cargada de nubes y según la fórmula de Wilhelm Reich, que es la fórmula de la vida, que es la expansión y la contracción, entonces hoy estamos en un periodo de contracción. Entonces probablemente tenemos la suerte de que llueva, de que el agua alimente la vida, que lo agradecerán los animales y las plantas, y entonces hoy pues, es un periodo de descarga y relajación. Esta es la primera impresión que he visto al venir a mi clínica y he observado el cielo. Parece ser que esta descarga va a ser poca lluvia. Desgraciadamente estamos en un periodo de grandes sequías y entonces este es mi diagnóstico. Yo me encuentro bien, por la edad que tengo, pues bien, y un placer estar con vosotros
hablando de la ergonomía o de lo que me queráis preguntarme. Muchas gracias. Hay una diferencia importante entre el concepto de sexualidad en Freud y en Reich. Parece que para Freud siempre es fuente de disturbio. En cambio, para Reich es fuente de placer y de vida. Para él, todo es sexualidad. Desde el punto de vista energético, Reich infiere que el placer del orgasmo y la angustia son los dos polos del manejo de la energía. En el orgasmo, la energía fluye y en la angustia está estática. La experiencia de existir transcurre entre la impresión y la expresión, la carga y la descarga. El biorritmo entre los movimientos de contracción y relajación de un cuerpo dependen de la estructura del carácter. Volvemos a los griegos. Carlas. Bueno, yo prefiero utilizar, aparte de los griegos ya tenían el pensamiento funcional. El pensamiento funcional que cogió Reich está basado en el principio de la dualidad de los opuestos. El pensamiento funcional en la naturaleza, todos son opuestos. Hombre-mujer, polo norte, polo sur, parasimpático, simpático en medicina, anticiclo, borrasca, materia, antimateria, positivo, negativo en electricidad. Siempre hay dos principios fundamentales. Este ya venía de los griegos, está en Aristóteles, está en Kant, está en Marx, también estaba en Reich. Entonces Reich cogió el pensamiento funcional diciendo que en el proceso de la vida siempre hay dos funciones antitéticas. Estas dos funciones antitéticas serían la expansión y la contracción. La expansión o la sobreexpansión y la contracción o la sobrecontracción con el cambio climático son los dos fenómenos de la vida. Si vamos a una sobreexpansión, nos encontraremos con grandes periodos de sequía, ola de calor, sequía, incendios. Si vamos a la contracción, nos encontraremos con grandes inundaciones, grandes desastres climáticos, tsunamis, como ha habido recientemente en España, en Nueva York este verano, en Alemania. Es decir, la inundación y la sequía son dos opuestos fundamentales. Porque a Reich no le interesaba solamente el análisis del cuerpo, que lo hizo muy bien, porque pasó de Freud al cuerpo, sino que también hizo en sus últimos libros, sobre todo con Contact with Space y Superposición Cósmica, estudió la propia naturaleza. Hay una frase de Rousseau preciosa que dice que el único libro abierto delante de todos nuestros ojos es la naturaleza. Todos los organismos vivos, todos, desde una ameba al ser humano, todos funcionan siempre de la misma manera. Es decir, pulsan. Esto es, se expanden y se contraen. Acumulan o descargan la energía libidinal, si hablamos de Freud, la energía de la vida, y los movimientos de la energía siempre fluyen libre de bloqueos. Así funcionan todos los organismos vivos que viven en libertad, desde una ameba microscópica al ser humano. Ahora bien, si esta pulsación se impide esta pulsación o se impide su descarga, entonces la energía va acumulándose en el cuerpo. Esta acumulación de la energía en el cuerpo produce síntomas, produce lo que Reich llamó la armadura caracterológica, el carácter. Entonces, si esto se cronifica todavía, se perpetúa, entonces es el origen de todas las neurosis. Entonces, Reich fue un psicoanalista, ergonomista, porque cogió la palabra ergonomía, no de cuerpo-mente, que es de la clásica separación entre Descartes, cuerpo-mente, sino ergonomía significa organismos, de Paracelso, que fue el médico más famoso del Renacimiento. Paracelso cogió la palabra organismo, organismo humano, organismo animal, organismo de la planta, como una totalidad. Entonces, la función del orgasmo, como has hablado tú, es la fórmula de la vida y está en el ser humano y está en la 9ª sinfonía de Beethoven con la tensión, carga, descarga, relajación, los 4 movimientos. Está en el cuaternio, es decir, el número 4, el cuaternio, los 4 puntos cardinales, los 4 evangelios,
los 4 compartimentos del corazón, está en la función de la vida, que es expansión y contracción, y en la expansión hay tensión, carga. Por ejemplo, ayer en la atmósfera había un estado, el azul y las nubes empezaban, digamos, a crearse esta tensión y carga. Y hoy ha habido una pequeña descarga y relajación, pequeña. No sé si en Madrid os ha llovido o no, pero aquí ha habido esta descarga. Entonces, esta es la fórmula de Reich, que la gente lo entendió mal como la función del orgasmo como solamente en la sexualidad. No, es la fórmula de la vida que está en todos los dominios de la naturaleza. La energía estática necesita contención y los mecanismos de defensa entran en juego en los niveles mental, emocional y corporal para evitar un displacer mayor. A partir de este descubrimiento, Reich elabora el concepto de impulso unitario y fue el primer psiquiatra que realmente habla del organismo humano como una unidad psicoemocional que se relaciona con el entorno para satisfacer su necesidad. A lo largo del desarrollo madurativo, este impulso no puede manifestarse espontáneamente. El contacto con las propias necesidades y deseos queda bloqueado y la relación con el entorno distorsionada, ya que la fuerza agresiva hacia el medio queda también bloqueada. La dinámica energética entre estos dos subimpulsos es específica de cada tipo de carácter y también lo es la estructura corporal de cada tipo. Cualquier cosa la sentimos en el cuerpo. La mayor parte de los investigadores de la naturaleza del ser humano acuerdan que el organismo es una maquinaria perfecta. ¿Cuál es la disfunción o biopatía de esta maquinaria perfecta, Carlas? Bueno, para empezar, digamos que la ergonomía tiene como he dicho antes, 2 funciones antitéticas, la psique y el soma. Por eso tenemos 2 parientes o 2 amigos en la ergonomía que son por el lado de la izquierda o por la derecha, tenemos la psique, tenemos el psicoanálisis. Y por el otro lado de la derecha tenemos el cuerpo. Reich tuvo muchos discípulos, más de 30 o 40. Los más importantes han sido Els Baker, que fue el creador del American College of Ergonomy, el principal, y entonces ya más jóvenes había, los más conocidos son Lowen, Alexander Lowen y Pierrakos. Ellos estudiaron con Reich. Entonces, la ergonomía está en el centro, digamos. Por un lado podemos ir hacia la psique, por lo tanto somos psicoanalistas, y por otro lado podemos ir hacia la bioenergética, por ejemplo, trabajamos con el cuerpo. A mí ahora he cogido, por casualidad, las expresiones que hablabas tú de la naturaleza. Es que el lenguaje que utilizamos todos los días, ya estaba implícito en el cuerpo. Por ejemplo, hablar por los codos, ser el ombligo del mundo, tener los pies en el suelo, dormir a pierna suelta, es un cara dura, dar la espalda, echar en cara, ser uña con carne, no tener ni pies ni cabeza, dormir a pierna suelta, empinar el codo. Es decir, el lenguaje popular ya está en el cuerpo. Ya las emociones, ya el lenguaje ya de Cervantes ya estaba en el cuerpo. Reich cogió el psicoanálisis y lo transportó hacia el organismo humano, hacia el cuerpo. Entonces cambió el diván de Freud, en vez de ser un diván más victoriano de inmóvil, cogió un diván mucho más amplio, tumbó el paciente y él, en vez de situarse detrás, como era la norma clásica, se situaba al lado, para ver al paciente de tú a tú. Lo que hoy día sería el psicoanálisis relacional, digamos, ¿no? Que de moda está ahora. El psicoanálisis relacional ya lo empezó a hacer. Entonces, Reich trabajaba con un triángulo. Lo más importante del paciente tumbado en un diván era que respirara. Tienes que respirar, tienes que mover la energía en el cuerpo. Este era, digamos, enseñar a respirar a los pacientes. El otro triángulo era el análisis del carácter, que has hablado tú, el carácter. Y del otro era el trabajo corporal o bioenergético en la musculatura del cuerpo. Esto era como un triángulo.
que a veces utilizas la respiración, a veces haces análisis del carácter y a veces trabajas con los bloqueos corporales en el otro triángulo. Puedes ir desde el psicoanálisis, que él lo llamó carácter análisis, hasta la bioenergética y la corenergética y todos los derivados de la Gestalt y todo esto. Entonces nosotros nos sentimos cómodos porque podemos ser psicoanalistas si la estructura de carácter del paciente nos lo pide, o podemos ser muy bioenergetistas si la estructura de carácter nos lo pide. Esto un carpintero lo sabe, a mí me lo dice, mira, hay 10 clases de madera, no vas a serrar un roble que es durísimo con una hoja como si cerraras un pino para hacer una caja de cartón, una caja digamos, de una puerta, ¿no? Entonces, las estructuras de carácter, como has dicho, son muy importantes, porque muchos psicoanalistas o incluso a veces ergonomistas o bioenergetistas no han estudiado la estructura carácter, que es la base esencial de Ray. El carpintero me decía, tienes que saber la madera de cada persona, de cada árbol es diferente, entonces cada persona es diferente. Entonces Ray, cogiendo la tradición psicoanalítica, empezó a estudiar las estructuras de carácter y se basó simplemente en el proceso de la libido de Freud, la energía de la vida, que va desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años. En este periodo del nacimiento a los 6 o 7 años, el niño y la niña pasan por diferentes estadios psicosexuales de la libido. El estadio ocular, el estadio oral, el estadio anal, el estadio fálico bisexual y el estadio genital. Entonces, la persona que vive y transcurre en este periodo tan importante de la vida, por las causas que sean, a veces conscientes, inconscientes, a veces sociales, a veces laborales, a veces económicas, se queda estancado, se ha bloqueado la energía en este estadio de la libido y entonces en la adolescencia tendrá la otra posibilidad de volver a pasar como un segundo examen estos estadios de la libido, ocular, oral, anal, fálico, bisexual y genital. Si en la adolescencia también ha quedado bloqueado en estos estadios de la libido, entonces se formará la estructura de carácter ya definitiva. Y Ray ya empezó a hacer un esbozo para los psicoanalistas, digamos, que pudieran trabajar con cada paciente diferente, porque cada persona es diferente. Entonces, este fue el primer esbozo del análisis de carácter que has hablado y las estructuras de carácter que podemos hablar un poco más sí. anterior, ¿no? Sí, o sea que en esta perfección del ser humano que dicen los investigadores, pues es perfecto, pero es diferente, ¿no? Hay algo así. Cada uno, según su estructura, es perfecto, pero diferente. Sí, todos somos perfectos, somos diferentes. Paracelso que fue el gran médico del Renacimiento, ya lo intuyó y dividió los caracteres en 4, en cuaternio, otra vez, el cuaternio. Los sanguíneos, los flemáticos, los coléricos, los melancólicos, son los 4 temperamentos de Paracelso. Estos temperamentos, pues ya de entrada, pues ya viendo el cuerpo del paciente ya puedes decir, pues este va hacia el lado colérico, este hacia el lado melancólico, este al lado más sanguíneo, el otro más depresivo, es decir, que ya Reich empezó con los griegos y después con Paracelso a ver las estructuras de carácter. Esto nos facilitó mucho el trabajo porque nos dio herramientas ya prácticas, lo que se llama la teoría de la técnica, para trabajar con diferentes pacientes. Entonces, cada paciente está en su máquina original perfecto, pero tiene sus bloqueos, pero tienes que tratarlo, como Ray decía, y Eva Ray, como alas de mariposa. Es decir, ahí tienes que tratar a los seres humanos, la ergonomía, trata de una manera a largo plazo, aunque haya también el periodo de primeros auxilios emocionales, hay que a veces intervenir de urgencias en una situación, pero a largo plazo vas desmontando la estructura de carácter de la persona.
la vas deconstruyendo, si utilizamos un lenguaje ahora más políticamente correcto. Deconstruyes el cuerpo para después reconstruirlo otra vez, ¿no? Y esto es un proceso largo que dura años. El niño va a evolucionar dependiendo de la respuesta del entorno y de cómo él mismo reciba esta respuesta. ¿Qué implica esto? Que el impulso unitario, unívoco, que siempre tiende a desarrollar la naturaleza de ese organismo, por las dificultades de relación con el entorno, ya no es unívoco, sino equívoco, y se crea una dualidad esencial. Reich empezó a observar el cuerpo como una unidad funcional y descubrió dónde la energía podía ser bloqueada. El cuerpo como órgano de percepción y de expresión está dividido en 7 segmentos. Cada segmento corporal, el ocular, el oral, el cervical, el torácico, diafragmático, abdominal y pélvico, está especializado en sensar y en expresar. Juntos componen la armadura o la coraza del carácter. La armadura representa el aspecto somático de la represión y siempre incluye un grupo de músculos que funcionan como una unidad, los cuales pueden inducirse mutuamente a participar en un movimiento expresivo. Y este va a ser el mapa que nos guíe en la entrevista de hoy, Carlas. Comencemos a viajar con la energía que entra por la cabeza y procura llegar a los pies, para que el ser humano pueda erguirse entre el cielo y la tierra. Hablemos de los renglones torcidos de Dios. El segmento ocular. El bebé está en el mundo, pero no tiene conciencia de ser individuo. Si experimenta placer, se relaja, y si experimenta displacer, se retrae. Entonces desarrolla la vista, descubre la dualidad, yo, tú, ello, y supone el paso de la sensación de unidad a la evidencia de separación. Es el primer impacto en el proceso de maduración tras el alumbramiento. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Antonio Machado. Para empezar el viaje con este mapa en mano, una pregunta zen, Carlas. ¿Cuál era su rostro antes de nacer? Bueno, esta es una pregunta muy zen, ¿no? Pues mi rostro antes de nacer era hoy, al escoger la corbata que quería escoger para la entrevista, tenía varios colores. Y he dicho, bueno, pues la que sintonice más con mi sentido del humor, entonces hoy me he puesto esta corbata a rayas. Poco, este sería el rostro de... Es decir, la pregunta esta es una pregunta emocional, es una pregunta, las emociones, en el último libro lo hablo, Anatomía de las emociones. ¿Cuál es la función de las emociones? Esta es la pregunta clave en medicina. Sabemos la función del corazón, sabemos la función del sistema respiratorio, del sistema cerebral, y las emociones, ¿qué función tienen? La función, esta es la palabra clave de Reich, el funcionalismo ergonómico. La naturaleza es una. Estamos en el planeta Tierra todos. Bueno, ahora están también en el planeta Tierra los astronautas, pero están en el planeta Tierra. Entonces la naturaleza es una. Esta unidad que hablabas está también en la diversidad. Entonces nosotros, como has dicho tú, el ser humano Reich descubrió los segmentos de la armadura, los 7 segmentos. Esto es muy importante en la ergonomía porque a veces induce a errores en los terapeutas no formados que inician la circulación de energía al revés. La energía fluye de arriba a abajo. La lluvia cae, el cielo está arriba y el suelo está abajo. Entonces, estos segmentos hay que trabajarlos muy poco a poco. Por ejemplo, el segmento ocular, esta frase tan bonita de Machado, o una de Hernández también, tus ojos sin mis ojos no son ojos. Es decir, la vista, el contacto ocular del bebé y la madre al nacer, este contacto, yo tengo la experiencia de supervisar a varias enfermeras en un hospital, digamos, de recién nacidos que observan a los recién nacidos en los 3 primeros días de vida, me he dado cuenta que muchas madres, sobre todo madres muy neuróticas y
y con pocos recursos económicos y emocionales se desentiende de los bebés. Dice, cuídeme el bebé, tiene dos horas, cuídeme el bebé. Es decir, no lo mira, ¿no? Es decir, la mirada, el segmento ocular, esas lenguas silenciosas de amor, decía Cervantes, ¿no? Estas lenguas silenciosas de amor. Si la persona ya no ha superado esta etapa ocular y por las causas que sea no ha sido mirado, no ha sido visto, no le han dejado ver, entonces quedará bloqueado en este segmento. Esto es el gran descubrimiento de Reich, que cada segmento, y lo hemos visto, digamos, en las palabras, las expresiones con el cuerpo, cada segmento queda bloqueado. Entonces el ergonomista tiene que ir con mucho tacto, mucho espacio en medio para ir desbloqueando los ojos. Y se puede desbloquear los ojos, la mirada, entonces vas pasando después al segmento oral. Y entonces puedes hacerle gritar, puedes hacerle cantar, expresar, y después llegarás al segmento cervical. Esto es una disciplina muy, muy interesante en la ergonomía. No puedes hacer grandes catarsis, no puedes utilizar el segmento torácico, las piernas enseguida. Muchos bioenergetistas hacen esto, hacen como diríamos, pasan por senderos que no son los clásicos de la ergonomía. Entonces esto pueden hacer lo que nosotros llamamos un hook, hacer un gancho, es decir, todavía le enredan más la estructura de carácter. Entonces esto hay que ser muy cauto, porque desgraciadamente la gente tiene una gran necesidad de liberación emocional. La gente con la pandemia nos han inmovilizado. Digamos, es como decía, el único animal en la tierra que no puede moverse son los árboles, pero incluso con el viento los árboles se mueven también, ¿no? Entonces, al no movernos, al quedar estancados en la pandemia, pues ha aumentado mucho el bloqueo de la energía de los seres humanos, de todo el planeta, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ahora pues los terapeutas de todo el mundo tendrán que hacer grandes esfuerzos para liberar un poco la coraza, ¿no? Pero siempre con precaución, ¿no? Liberarla de una manera catártica y que lleve a veces a un hook, es decir, al empeoramiento de la persona, ¿no? En un canto de antiobstetricia, publicado en su libro La Inmaculada Decepción, aparece el siguiente cuestionamiento. Al nacer, ¿somos solamente unos pocos kilos de carne? ¿O quizás somos y tenemos todos nuestros sentidos abiertos, quizás tan abiertos como jamás los podamos tener? Carlas, ¿cómo hemos pasado de un ser con sentido y los sentidos abiertos a un diagnóstico, sí, con tratamiento anti, para el mal sentir del cuerpo y del alma? Yo siempre me he preguntado, y sobre todo a la raíz de la muerte de mi padre, que tuvo la suerte de vivir hasta los 95 años, siempre me pregunté, ¿por qué un bebé, por qué un embrión, ¿no? Que es solamente pues, unas cuantas células, pueda tener la potencia de vivir 93 años? Es decir, ¿dónde está la energía? ¿Son las células? ¿Esta es la energía de la vida? ¿Es la energía orgánica? ¿Cómo puede un embrión, ¿no? vivir 95 años de vida, ¿no? Es decir, ¿dónde está la carga energética, ¿no? Esto me lo pregunté siempre, es decir, no somos kilos de carne, ni somos bebés, sino tenemos una fuerza, tenemos una energía, la energía orgánica, que fue el siguiente paso de Wilhelm Reich, es decir, la energía no solamente está en el cuerpo humano, sino también está en el cosmos. Esta energía orgánica tiene la fuerza y la carga suficiente como llevar a un ser humano hasta casi 100 años, ¿no? Si esto se favorece bien y tiene la suerte este organismo de ser amado, de ser cuidado, de ser protegido, sobre todo los niños y las niñas, los jóvenes, ser protegido, entonces tendrá una existencia feliz. Pero desgraciadamente a veces no pasa esto. Entonces lo que ocurre es que
este bebé con esta carga potencial tan grande pues enferma y sucumbe, ¿no? Pero yo soy esperanzador porque piensa que Wilhelm Reich, el último libro, que es precioso, es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que lea y que es para mí uno de los 10 libros más importantes escritos en el siglo XX, se llama El asesinato de Cristo. El asesinato de Cristo está dedicado a los niños del futuro, a los niños del futuro. Y él dice, Reich, debemos proteger a los niños del futuro porque serán los que vivirán en las próximas generaciones. Entonces, este movimiento hoy día de la conciencia del cambio climático no lo llevan la gente de 90 años o de 80 o lo llevan los presidentes de los gobiernos, lo llevan los adolescentes, como Greta Greenberg, esta chica sueca que ha iniciado el movimiento de la conciencia planetaria del cambio climático. Entonces ella tiene esta conciencia. Entonces son los jóvenes, los niños del futuro, los que tendrán que vivir el futuro del planeta. Entonces Reich dice, radicada en este libro, no habrá cultura y civilización en el planeta hasta que los derechos de los recién nacidos y de los niños y niñas de todo el planeta estén por encima de cualquier cuestión política. Si la primera cuestión política de todos los parlamentos del mundo para que haya cultura y civilización es dar cobertura a los derechos de los niños y niñas de todo el planeta. Y si miramos las estadísticas, desgraciadamente, no es así. Por lo tanto, según Reich, todavía no tenemos cultura ni civilización en el planeta Tierra. Quizá dentro de 100 años lo habrá, pero ahora no. Hasta que los niños del futuro no tengan representación en los parlamentos de todo el mundo y que puedan decidir su futuro, cómo nacen, cómo son criados, cómo son amados, cómo son protegidos, entonces no habrá civilización en el planeta, ¿no? Esta es la gran herencia de Reich, ¿no? con los bebés, ¿no? Por eso el trabajo de Reich, que continuó el trabajo de su padre, está dedicado a los masajes de bebés, al cuidado de los bebés, todo el trabajo, digamos, de la armadura, no en el ser humano adulto, sino en los bebés. Uh-huh. Continuemos con el mapa. Carlos, seguimos por el segmento oral. A partir de la conciencia yo-tú se establece el campo relacional. El bebé obtiene respuestas de aceptación y rechazo, y a su vez él mismo acepta y rechaza estas respuestas. Es el segundo impacto en el proceso de maduración, la conciencia de interdependencia. Cordura, locura, sabiduría, inmaculada y decepción. Llevan nombres de mujer. La madre, centro del acto de bienvenida original, lleva en sí la nutrición y el sostén. Aquí, y no en otra parte, empieza la verdadera historia del sufrimiento humano. La locura de los manicomios es solo la fachada de este acto de bienvenida original. Madre y locura, ¿quién es una? ¿Quién es la otra? ¿Y cuánto tienen que ver la una con la otra? ¿Qué significa la locura de una madre para un bebé, Carlas? Bueno, la locura. Yo cuando estaba en Londres tuve la suerte, como has dicho tú en la presentación, de trabajar en la Tavistock Clinic, que en aquel momento era uno de los, o es el mejor centro de psicoanálisis del mundo, y uno de mis profesores era John Bowley. Bowley es el que creó la idea del apego, la urdimbre, el bebé, el apego entre la teoría del apego tan famosa, ¿no? Yo lo tuve de profesor, ¿no? Y él decía que para estudiar el apego había que ir a la naturaleza, estudiar la relación que había, por ejemplo, en las culturas primarias o bien en las relaciones de los mamíferos, por ejemplo, los chimpancés con sus crías, y esto para estudiar el apego, cómo los animales tenían el apego, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es la relación, ¿no? Empieza el segmento oral con la palabra, con la expresión de las emociones a través de la palabra. Entonces yo en Londres, aparte de Bowley, tuve la suerte de
de trabajar en grupos. Desgraciadamente, pero en Madrid no, en Madrid hay todavía gente que trabaja en grupos y una gran tradición grupo analítica. Yo conozco colegas míos que lo han hecho, pero en general en España la idea del grupo, aquí en España somos muy quijotescos, somos muy únicos, somos individualistas, digamos. En Londres, en cambio, había una cultura democrática donde el grupo análisis, es decir, la expresión en grupo de las personas, pues podíamos hacer grandes avances, ¿no? Y cuando tratábamos a gente loca o gente esquizofrénica en las comunidades terapéuticas, Ronald Lyne y Aaron Esterson fueron los primeros que pensaron en una psiquiatría sin medicamentos, en una psiquiatría donde podían estudiar la locura, el sufrimiento humano, la esquizofrenia en las comunidades terapéuticas. Y en Kingsley Hall, que fue la primera comunidad terapéutica, vivieron Aaron Esterson, Ronald Lyne. Yo no estuve allí porque todavía no había llegado, pero convivían juntos en un ambiente casi monástico, viviendo pues las personas que estaban delirando y entraban en ideas, digamos, del absoluto, como los propios psiquiatras y psicoanalistas, conviviendo en una especie de, sería como un monasterio, digamos, ¿no? Esta idea terminó a finales de los años 60, porque Kingsley Hall, para que tengamos una idea de la revolución que hubo al estudiar la locura, la antipsiquiatría, Kingsley Hall era un sitio muy respetado por los ingleses, porque allí vivió Gandhi. Cuando Gandhi vino a Inglaterra a negociar la independencia de la India, vivió en Kingsley Hall y se trajo una cabra, con el avión se trajo una cabra y la dejó en Kingsley Hall, en los jardines de Kingsley Hall, que eran prados a las afueras del este de Londres, y entonces se alimentaba solo de su leche. Es que no quería nada los ingleses, decía, quiero ser independiente y no voy a necesitar nada más, que me dejes una casa, que mi cabra ya me alimentará. Entonces, en esta Kingsley Hall, esta anécdota, fue la matriz de la antipsiquiatría, ¿no? La idea de que la locura, la esquizofrenia, podía ser tratada sin medicamentos, solamente con amor, con comprensión, con empatía, con contención, con grupos, ¿eh? Entonces yo llegué unos años más tarde, 2 o 3 años más tarde, y entonces ya las comunidades estas de Kingsley Hall se repartieron y había 2 o 3 en Londres, que era la Philadelphia Association. Y la Philadelphia Association, yo tuve la suerte de participar como psiquiatra, pero ya no vivíamos tanto porque había pasado la época digamos, de los años 70 ya, pues íbamos a trabajar allí y la gente vivía pues en comunidad también. Yo en España, como has dicho al principio, también creé la comunidad existencialia, viviendo todos juntos. Por lo tanto, la locura, lo que llamo en este libro la inmaculada decepción, digamos, cogiendo una idea del surrealismo, la locura es la expresión social, digamos, de la incomprensión del ser humano. Cuando tú analizas una persona etiquetada de loco, de esquizofrénico, ves que tiene un sentido su vida. Es decir, que si tú ves el proceso, digamos, que ha iniciado la persona loca, ha iniciado un proceso casi cósmico de ir hacia la parte más nuclear del ser humano, hacia el self, hacia lo más escondido del ser humano. Entonces Ray descubrió en este proceso de la locura que el ser humano está compuesto de 3 capas, como el planeta Tierra. La capa superficial se llama la fachada social. La fachada social es ahora estamos tú y yo, pues en la fachada social todos nos verán, todos nos podrán escuchar lo que hablamos, es la fachada social. Y hay unas leyes de la fachada social. Cuando uno deja la fachada social en el curso del análisis
y de la terapia y entra hacia el nivel secundario, entra en el reino del demonio. El reino del demonio, que está en la estructura caracterológica dentro de nosotros mismos, tienes que entrar acompañado de un maestro, de un psicoanalista o de un terapeuta que haya viajado de la fachada social al reino del demonio, que haya salido, que haya entrado, es decir, un guía que pueda salir y entrar de una manera cómoda. Si a la persona esta que ha hecho en soledad este proceso de ir hacia el self y ha quedado atrapado en el reino del demonio, en las contradicciones, mi libro de la Inmaculada Decepción, queda seducido y dice, la verdad se encuentra en el reino del demonio, la verdad está en este mundo secundario. No, la verdad está en otro nivel mucho más profundo todavía, que es el self, es el núcleo del ser humano, la llama que nunca se apaga de Karl Popper. En este núcleo llegas después de 30 años de terapia, si llegas. Es decir, llegas un momento en este núcleo a lo que se llama convertir el agua en vino. El milagro que hizo Cristo en las bodas de Caná no era literal, ¿no? Era que había convertido el agua de los sentimientos, de la fachada social, en el núcleo del ser humano. Los psicoanalistas convertimos el agua en vino cada día con nuestros pacientes. Entonces, este hombre o esta mujer que ha hecho este viaje interior, ha atravesado la fachada social de las apariencias, ha entrado en el reino del demonio y ha podido entrar en el núcleo con la ayuda de un psicoanalista o de un maestro, no te puedes quedar en el núcleo. Te puedes quedar en el núcleo si vas a vivir en un monasterio toda la vida, en Poblet, que yo a veces iba a pasar unos días, o en Montserrat, o te vas a un monasterio budista, puedes entrar en el núcleo. Pero lo normal es que tienes que salir a la fachada social. Entonces, la gente que ha hecho este viaje solo, de ir de la fachada social hacia el segmento nuclear, la estructura carácter, y ha quedado atrapado en el reino del demonio, se llama la locura, la esquizofrenia. Los psiquiatras le llamamos locura y las industrias farmacéuticas se aprovechan de este estado. Entonces hay que sacarlo del reino del demonio y ayudarle a ir al núcleo y desde el núcleo hacer un trabajo de reversión hacia la fachada social. Esto es la idea de la antipsiquiatría. Es decir, esta persona, hacerla viajar a través del reino del demonio hacia el nivel nuclear y cuando está en el nivel nuclear, volverle a ayudar a salir a la fachada social. A veces esto se logra y a veces no se logra. Si la persona que ha atrapado en el reino del demonio, entonces los síntomas que aparecen en la fachada social dirán, este es un lunático, ¿no? Este es un hombre que ha hecho una aventura como Cristóbal Colón de descubrir un universo y ha quedado atrapado en las telarañas del reino del demonio. Entonces, el reino del demonio no es el núcleo más profundo del ser humano. No, el núcleo más profundo del ser humano es el ser. Todavía hay un núcleo más profundo del ser humano. Y esta es un poco la teoría que decías tú de mi antipsiquiatría y que Reich lo describe perfectamente con estos 3 niveles de la estructura de carácter. Pero tu madre debió parirte. A lo que Mario responde, yo no he tenido madre, yo no he nacido de una mujer. Si no fuese heredero, pudiera ser que fuera hijo de una mujer, pero siendo heredero como soy, parece que es más extraño. Extraído del libro La Inmaculada Decepción, el nacimiento de un héroe. Estamos hablando de coraza caracterial, de la locura, de la madre en el alumbramiento, de contracción y de relajación. ¿Qué sucede con la armadura de la madre en el momento del parto, Carlas? Bueno, yo he tenido la suerte de tener 2 hijos de distintas madres. David y Carlota pues son hijos de distintas madres y he tenido la oportunidad de viajar en el embarazo de las 2.
La madre, por naturaleza, tiene más contacto con su útero y con su nacimiento que el padre. La idea del padre, de la paternidad, aparece después, aparece al cabo de semanas y a veces meses después del alumbramiento. La relación del bebé con la madre es universal. Entonces, todos los movimientos de psiquiatría y antipsiquiatría, los movimientos de obstetricia, y Eva Ray lo decía, los partos solo pertenecen a las mujeres. La idea de que el parto haya un hombre, o los ginecólogos sean hombres, ha sido una fantasía de que al sacar el niño del parto tienen que tener unos brazos más fuertes, que los hombres tienen brazos más fuertes que las mujeres. Intencionalmente ha sido de que para sacar al niño del parto necesitas hacer una fuerza y los hombres con comillas tienen más fuerza que las mujeres. Esto es un mito. El parto natural, como han tenido mis hijos, y mi nieta y mi hija Carlota va a tener mi nieto en su casa, si puede ser, lo tendrá en su casa. El parto natural es un proceso natural. Las interferencias que se han hecho sobre el proceso también del parto es una interferencia social por intereses políticos, económicos, o lo que sea. Entonces, Eva Ray decía, el parto solo pertenece a las mujeres, es decir, las ginecólogas. Cuando haya 100% ginecólogas en todos los hospitales del mundo y que los partos sean llevados por las mujeres entre ellas, entonces habrá la auténtica liberación de la mujer. Pero mientras los partos sean inducidos. Bueno, ahora tenemos que ver un partido de fútbol, vamos a hacer el parto antes y así nos vemos al partido, dicen los obstetricias. Esto es una broma, pero es verdad. Entonces, esto no puede ser. Ray y Eva Ray fueron muy radicales en esto. Los partos naturales tienen que ser naturales. El parto y el embarazo no es algo de enfermedad. Y, desgraciadamente, el 4%, casi el 20 y tantos %, o sea, de 4 partos que hay en los hospitales, 1 es con cesárea. Entonces, esto es también la herencia revolucionaria de Ray. La madre y el bebé forman una unidad y tiene que esta unidad, el parto tiene que ser natural, con tiempo. Los partos duran 36 horas, 40 es igual, duran lo que tienen que durar, porque cada mujer tiene una estructura de carácter diferente. Entonces, unas parirán con más dolor, otros con menos dolor, otros casi sin dolor, otras parirán bien, otras mal. Esto tiene que respetarse. Esta es la herencia de Eva. Continuamos con el segmento cervical. El centro motor nervioso está alojado en este segmento. Si dejamos que la energía circule, el cuerpo se pondrá en funcionamiento y pasará a la acción y a la expresión. Es el tercer impacto en el proceso de maduración, la conciencia de que siento y respondo. Luego reacciono. ¿Y tu padre? Mario responde. Mario responde, pues menos todavía. Si no tienes madre, pues menos tendrás padre. Es la continuación de su relato en el nacimiento de un héroe de la Inmaculada Concepción. Bueno, yo tuve la suerte al ser psiquiatra de manicomio, que también formarme en manicomio como todos los psiquiatras, tuve la suerte de tener tiempo y entrevistar a las personas que estaban allí sufriendo y tenían delirios. Más que medicarlos, tenía como un estudio antropológico de estudiarlos, ¿no? De estudiar estas personas. Estas personas me enseñaron mucho, digamos, porque ellos habían viajado al reino del demonio, habían viajado en el núcleo, pero no podían volver. Entonces me explicaban el viaje de que no podían volver. Entonces este viaje era como el viaje de Ulises, que decir, el viaje que te ves seducido por todas las sirenas que hay. Entonces ellos decían que la única manera de volver era volver a la madre, pero la madre naturaleza, es decir, si esta gente hubiera tenido la suerte pues, de estar en una comunidad terapéutica y poder hacer este viaje de ida y vuelta, pues quizás se hubieran curado. Pero ellos quedaron atrapados
atrapados en medio camino. Entonces yo los entrevisté en este libro, La Inmaculada Decepción, y me enseñaron mucho, me enseñaron que este camino, si yo los próximos pacientes que tuvieran los mismos síntomas, dijera, bueno, pues tomaré un tiempo, les ayudaré a desenredar el de Ariana y los volveré a introducir otra vez hacia la fachada social. Entonces, la madre, la institución, la madre, la comunidad terapéutica, era un sitio de contención. La comunidad era casi monástica. Era una idea de que uno pudiera estar allí en seguridad. Es decir, el monasterio está cerrado, no puedes salir, tienes allí como una protección, ¿no? Entonces allí puedes un poco viajar hacia el centro de la locura, ¿no? Entonces yo, con esta gente, pues les ayudé en lo posible pues, a desenredar este libro y que volvieran otra vez a la fachada social y otra vez al nivel de la vida cotidiana. Entonces, la idea del padre y la madre, que has dicho tú, es muy interesante, porque, como he dicho antes, la etapa ocular, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálico, bisexual. Cuando tú llevas al núcleo, encuentras al padre y la madre, no a un padre y a una madre. No. Encuentras al padre y la madre. Esta idea de encontrar al padre y la madre, o el rey y la reina, o lo que sea en alquimia, esta es una idea de liberación. Encontrar al padre y la madre es muy difícil, porque o te identificas con la madre o te identificas con el padre. En este proceso, la etapa, he dicho, cuarta, que es la etapa fálico-narcisista, los niños se identifican con el padre y las niñas con la madre. Esta es la tradición. Entonces, si te quedas atrapado aquí, no haces lo que los psicoanalistas hoy día consideramos la bisexualidad adulta, que es la integración de las dos partes. Por ejemplo, yo a mi edad tengo quizá más estrógenos que testosterona y los jóvenes tienen más testosterona que estrógenos. Las mujeres tienen más estrógenos que testosterona, pero cuando evolucionas, incluso a nivel biológico, llegas a un momento que alcanzas lo que se llama la bisexualidad. Pero la bisexualidad no es la bisexualidad sexual de irte con uno que con otro, no, es integrar en ti mismo las dos partes de la mente humana. Es decir, hay pacientes que a mí me ven como una madre y yo me comporto con ellos como una madre. Hay pacientes que me ven como un padre, por lo tanto tengo que comportarme como un padre. Si yo no integro en mí mismo esta bisexualidad, es decir, esta parte, digamos, del núcleo de la sexualidad humana, entonces no podré acompañarles. Porque si yo me piden que yo sea una madre, pues tengo que ser maternal en todo. Y si tengo que ser paternal, lo tendré. Cuando lo tengo integrado, todo esto se llama alcanzar la cumbre de la unidad humana. Ya estás integrado, ya no tienes conflictos, porque ya toleras todo lo masculino y toleras todo lo femenino, te enriqueces de lo masculino, te enriqueces de lo femenino. Esto es la idea de Ray de la bisexualidad. Ha sido malentendido por mucha gente. Se ha distorsionado, se ha ridiculizado, pero esta es la verdad. Es decir, el padre y la madre, hablando, los habitantes del núcleo viven el padre y la madre. Viven allí. Es el Santa Santorum, el lugar más sagrado. Este es el núcleo. Pero aquí no llegas, porque como te identificas con una parte y con la otra. Si yo soy hombre, me tengo que identificar con todo lo masculino. ¿Y por qué? Si soy mujer, me tengo que identificar con todo lo femenino. ¿Por qué? No. Cuando alcanzas la unidad, es masculino y femenino, es bisexual. Mitad sacerdote, mitad seductor. Usted se reconoce en una quizás excesiva identificación con su padre y al reconocerlo dice, pero nunca pensé que sería para impresionar a mi madre. Madre-padre, padre-madre, sentir y acción. Padre, hijo,
Espíritu Santo. Con el complejo de Edipo pareciera nacer la incapacidad para ir directos hacia lo que queremos. ¿Cómo fue ese proceso de maduración para usted? ¿Qué propósito de vida ha prevalecido desde siempre en su búsqueda? Bueno, yo como ya de niño tuve la suerte de vivir en un mundo rural, en contacto con los animales, con las plantas. Mi abuelo era payés, entonces le acompañaba pues, a todas las labores agrícolas y me formé, digamos, como muy de payés, aquí en catalán, de la tierra. Entonces, al estudiar medicina y psiquiatría y estudiar en Londres, digamos, psicoanálisis, yo estaba buscando cómo reconciliar esta parte mía, ¿no? Y Aaron Esterson, que fue mi primer psicoanalista en Londres, me dijo, bueno, pero ¿cómo usted va a ser psicoanalista si tiene una gran identificación con el Ampurdán y es una zona rural? Los psicoanalistas viven en las ciudades, los clientes de los psicoanalistas son de las grandes urbes, ¿cómo no se va a ganar la vida en el campo siendo psicoanalista? Y entonces descubrí por casualidad Eva Reif. En Londres estaba Eva Reif en aquel momento y entonces me aceptó como su paciente y a través de ella sí que pude integrar el psicoanálisis que yo había aprendido tradicional en Inglaterra, en la Tavistock, en el parálisis, con la ergonomía. Porque su padre, Jochen Reich, también era de campo, una persona rural, una persona que había crecido en las zonas de hoy día de Ucrania y incluso cuando llegó a Estados Unidos lo primero que se hizo fue construir Orgonon, que eso era su centro de investigación en Maine, casi en la frontera de Canadá, donde terminaba la carretera y ya no había nada más, entonces se construyó Orgonon. Él quería el contacto puro con la naturaleza, como Rousseau, ¿no? Y entonces, a través de la ergonomía, yo pude juntar mi parte psicoanalítica, tradicional, ergonomista, con la parte, digamos, de la naturaleza. Entonces hay una anécdota en mi primera sesión que tuve con la doctora Reich en Londres. Me dijo, póngase en ropa interior, que vamos a trabajar, pues quiero estudiar su estructura carácter, ¿no? Entonces yo me tumbé en el diván en ropa interior y me hizo respirar, me hizo mover los segmentos, me trató algunos bloqueos que tenía y estuvimos trabajando un largo rato. Y al final de la sesión, ya un poco sentado en el diván, recuperando un poco el status quo de la primera impresión de ser tratado con la hija de Jochen Reich, me dijo, todavía recuerdo, me dijo, es usted el primer psiquiatra español que he tratado y me ha sorprendido ver su estructura caracterológica española. Me recuerda a aquellas imágenes de Cristo crucificado que hay en las iglesias, con todo el sufrimiento masoquista encima, que estas iglesias en Roma, que están expuestas a la mirada compasiva de los feligreses, y también supongo las de España habrá estas imágenes de Cristo. Dice, usted me recuerda este cuerpo casi de Cristo, dice, porque usted lleva toda la carga de la contrarreforma española en sus espaldas, en su estructura caracterológica. Y por lo tanto tendremos que reorganizar una reformulación terapéutica para desmontar toda la contrarreforma barroca que lleva a usted en el cuerpo. Y por esto nos tomará muchos años porque tendremos que reconstruir todo esto. Esto me impresionó mucho porque yo había sido educado como todos mucha gente de mi generación, pues en los colegios, digamos, de La Salle, o los jesuitas, masculinos, solamente hombres, y mi estructura caracterológica era producto de toda una época, ¿no? Hoy día no es así, las estructuras de mis pacientes ya no son así, pero la mía era así, ¿no? Entonces Eva Reich, como vi que trataba mi cuerpo de verdad, con mis emociones, entonces me sentí muy bien y entonces me aceptó como su paciente. Entonces yo pude
casar, unir el psicoanálisis que había aprendido de mis maestros y mi propio análisis coronal-oeste, Solomon-Atavis, y con la ergonomía. Dice, y con la ergonomía es también el estudio de la naturaleza. La ergonomía es la ciencia que trata de la relación del hombre con la naturaleza. Pues esto me abrió un camino. Digo, bueno, pues ahora me puedo ganar la vida de psicoanalista, y aunque viva en el campo, ya los pacientes vendrán. Esto no fue fácil. Tuve que vivir muchos años en Barcelona y después de Londres y esto, pero al final, poco a poco, pude reconciliar, el padre y la madre, pude reconciliar mi parte psicoanalítica tradicional, kliniana, ortodoxa, con la parte ergonomista, y entonces, bueno, desde aquí pude, como has dicho tú, pues pude unir estas dos partes. La verdad es que tengo pocos recuerdos concretos. No tuve muchas amigas, aunque siempre teníamos las puertas y los huertos abiertos. Creo recordar que solo iba al colegio de niñas por las tardes. Por las mañanas estudiaba con el hijo del médico, que también es médico psiquiatra y psicoanalista, y sigue la línea de Wilhelm Reich. No puedo evitar pensar que estas dos vocaciones algo tienen que ver con la educación recibida. Extraído de Temas de Psicoanálisis número 13, entrevista a la doctora Joana Maria Tous, psicoanalista de niños y adolescentes. Los pacientes... Bueno, esto es una anécdota muy interesante porque yo fui al colegio de La Salle después de esta experiencia. Es decir, yo tuve la suerte de tener a un tutor. Yo no fui a la escuela hasta los 6 o 7 años, pero tuve un tutor que era el señor Joan Tous de Mallorca, y nos preparó para el ingreso del primer curso de bachillerato a su hija, a Joana Tous, y a mí. Y entonces yo digo que fue mi primer psicoanalista, porque claro, trabajar con una tutoría 3 o 4 horas al día, con un maestro y con su hija, enseñándose el ingreso al bachillerato y los primeros cursos de bachillerato, pues yo pensé que era como una relación transferencial, tenía una gran relación transferencial con Joan Tous, que por cierto, su hija también es psicoanalista como yo. Supongo que porque iniciamos los dos una relación muy transferencial con un tutor. Antes, en mi época, tenías un tutor, digamos, todos los días del curso, 3 o 4 horas al día, digamos, ¿no? Después esto se terminó porque el señor Tous tuvo que marchar y volver otra vez a Mallorca, y entonces fui colocado en un sitio donde ya había un colegio con niños solamente y una estructura religiosa muy clásica y muy severa. Y esta es lo que descubrió Eva Reich con mi armadura. Pero como tenía un núcleo sano, digamos, no polucionado ni por las ideologías, un núcleo sano rural, digamos, entonces este núcleo me salvó, digamos, de identificarme demasiado con la fachada social y la armadura, ¿no? Pero sí, esta anécdota es auténtica, ¿no? Y por lo tanto, cuando digo este tutor que tenía, pues este tutor nos enseñaba la naturaleza. A veces hacíamos clase pues caminando por los campos, es decir, no solamente la estructura de clase, sino observamos la naturaleza, pues, el tiempo, los estados atmosféricos. Sí, era un gran naturalista también el señor Tous. Los pacientes de la clínica ergonómica intentan hacer circular la energía. ¿Cuál es su definición de conceptos como salud, enfermedad y tratamiento? Bueno, entonces cualquier persona que viene a mi consulta, a la clínica, a la Fundación Wilhelm Reich, yo tengo la tradición de que yo no trato diagnósticos, porque mucha gente me viene con diagnósticos. Este es un depresivo, este es un bipolar, le envío a un paciente esquizofrénico. Para mí esto no tiene sentido, no tiene sentido. Yo, porque este diagnóstico no me interesa, es el diagnóstico de la psiquiatría tradicional.
Entonces lo que me interesa a mí es el ser humano, esta persona que viene a mí con un sufrimiento, viene a mí con un malestar y entonces yo lo trato. Entonces lo primero que hago, incluso a veces, ni siquiera a veces hago una consulta clásica, digamos, en un despacho, él allí o allí enfrente, sino a veces andando por el jardín, hablamos un poco de las cosas y entonces hago la entrevista en el jardín, porque la clínica dispone de un gran jardín de 2 hectáreas, entonces a veces pues si hace frío, si hace calor y hago la entrevista, porque yo lo que estoy buscando es el ser humano que está detrás de la enfermedad, ¿no? Y cada ser humano pues es diferente, ¿no? Entonces yo, este es como mi parte naturalista, digamos, ¿no? Porque le miro cómo respira, le miro cómo habla, y hago mi diagnóstico, pero nunca haré un diagnóstico de entrada, sino le haré un diagnóstico ergonómico. Pues, bueno, pues este tiene bloqueos aquí, tiene bloqueos allí, bueno, pues lo iré observando. Bueno, de esto estamos hablando, que una de las preguntas que estaba interesada en hacerle es si usted aceptaba pacientes o biopatías, ¿no? Y es justamente todo esto. ¿Y en qué consiste ese tratamiento que da a sus pacientes, que sabemos que se inicia con el test sanguíneo de Reich? Bueno, exacto. Es decir, cuando viene la gente a mi clínica, lo que quiero yo saber es su estructura, carácter y su nivel energético. Si tiene mucho nivel energético, si tiene poco, cómo son sus bloqueos. Entonces, Reich, también como médico naturista, diseñó el test sanguíneo de Reich. El test sanguíneo de Reich es muy sencillo, pero su valor es incalculable porque estudias no la cantidad de hematíes o cantidad de hormonas o cantidad de glucosa o cantidad digamos, de azúcar en sangre o colesterol. No, miras la calidad de la sangre, miras la calidad. Y entonces esto hay que hacerlo en vivo. Entonces este análisis de sangre lo tengo que hacer a cada persona, que me dura 1 hora, delante de mí, le cojo una gota de sangre del dedo, a través de un protocolo, pues esta gota de sangre que tiene que estar siempre a la temperatura de 37 grados, entonces la analizo en el microscopio en vivo, porque añado suero fisiológico en una cantidad proporcional, a temperatura de 37 grados, y entonces el paciente mismo ve en el monitor de la televisión cogida de la cámara de vídeo del microscopio, ve su propia sangre y ve su sangre que pulsa a 3 ritmos por segundo. La sangre pulsa a 3 ritmos, 3 latidos por segundo. Entonces él puede observar conmigo, pues mira, esta sangre está debilitada, esta sangre está polucionada, esta sangre está muy cargada energéticamente. Entonces ya hacemos un diagnóstico también naturista. Entonces, claro, si está cargada de oranuro y dor, que son la energía muerta, la energía orgónica transformada en energía muerta, entonces tendré que hacer un diagnóstico de la biopatía que tiene, porque si tiene un exceso de polución, habrá que limpiarle. Si tiene defecto y tiene falta de energía, habrá que cargarle con el acumulador de energía orgánica. Sería la primera entrevista. Después ya hago siempre el test sanguíneo de Reich. Pero claro, lo puedo hacer con un paciente solo, porque esto dura 1 hora y la sangre tiene que durar esta hora. En vivo haces el diagnóstico del análisis de sangre. Continuemos por nuestro viaje con el mapa. Vamos por el segmento torácico. La energía retenida y estática crea angustia. La angustia oculta la fuente de displacer que permanece inconsciente, una sensación de vivo sin vivir en mí, de estar desangelado. Es el 4.º impacto en el proceso de maduración. Todo es conflicto, todo tiene su precio, no hay escapatoria. Desde aquella altura, la meseta castellana se extendía hasta el arco del horizonte, tersa como un mar. Tan solo por levante, el terreno se ondulaba, diseñando el perfil de unas lomas azules y pálidas, como una lejanía de Velázquez. Unos chopos, agrupados en hileras, cruzaban la inmensidad, y no era difícil adivinar que alimentaban sus raíces en la humedad de un regato. El campo estaba verde, pues aún no había comenzado el trigo a amarillar ni la cebada.
Centrada en el paisaje, había una sola construcción humana, grande como un convento, como un seminario. Allí está, señora de Almenara. Quisiera advertirle que apenas cruce esa puerta, entrará usted en un mundo que no va a serle grato. Los renglones torcidos de Dios, Torcuato Luca de Tena. Qué revolución individual, a partir de su experiencia psiquiátrica en España, le suscitó curiosidad por la antipsiquiatría y le condujo a Londres. ¿Qué ha descubierto de sí mismo durante ese viaje interior hacia el exterior? Bueno, yo antes de... Has leído una cosa muy preciosa de Castilla. Te voy a explicar una anécdota que no he explicado nunca en público, y es una anécdota que puede ver el sentido de la tierra, ¿no? El valor de la tierra, el valor de lo nuclear, ¿no? Mi tío abuelo era un catedrático de geografía y abogado, que ejerció su magisterio en Barcelona durante la Generalitat Republicana, desde el 31 al 39, y ocupó un cargo institucional en la Generalitat y fue amigo de los entonces consellers Ventura y Gasol y Josep Tarradellas. Al terminar la Guerra Civil, se le juzgó en un consejo de guerra por el franquismo y fue condenado a ser desterrado por vida a Almería. Entonces, allí en Almería, como había conservado la cátedra que había obtenido por oposición en Madrid, continuó ejerciendo su labor pedagógica en la Escuela Normal de Almería a dos generaciones de maestros almerienses y enseñando la misma enseñanza republicana de la Generalitat. Y hoy día un CEIP de Almería, un Centro de Educación Infantil y Primaria, lleva su nombre. Esto es para entender un poco el carácter humano, cómo un ser humano es condenado a ser desterrado a Almería, que entonces era, digamos, la última parte civilizada de España, y aún allí pudo ejercer su labor y pudo hoy día pues reconocido su trabajo. Entonces yo esta idea ya de la familia, de pioneros, ¿no? Porque bueno, eran payeses catalanes que, imagínate, toda la vida desterrado a Almería después de ejercer de conseller en la Generalitat. Entonces esto tenía esta también tradición de viajar, de moverme, de irme a Londres. Es decir, aquí en España, en el tardofranquismo, yo me estoy ahogando, no veo posibilidad de crecer para mí. Y entonces lo comenté con mi padre, con mi familia, y digo, bueno, pues márchate y te exilias de una manera voluntaria, cultural, y te marchas. Y entonces yo tuve la suerte, digamos, de irme a Londres y poder reconciliarme con esta parte de aventurera, esta parte, digamos, de familiar, de buscar nuevos horizontes y nuevas inquietudes, y allí pues fue el camino, digamos, de mi concienciación, que en el tardofranquismo aquí pues era imposible de formarme bien, ¿no? Después, claro, ya a la vuelta fue otra cosa, ¿no? Entonces, un poco el paisaje interno que mi tío abuelo se quedó siempre, pero pudo reconstruirlo, digamos, ¿no? Esto para los emigrantes, ¿no? Es una gran lección, ¿no? Poder ser emigrante en tu propio país y desterrado a una parte sin poder volver a Cataluña nunca más. Es una lección, digamos, de lo que se vivía en aquella época en España. Yo pues, tuve la suerte, la posibilidad de irme y poder desaprender. Ya me lo dijeron en Londres, usted lo primero que tendrá que desaprender todo lo que he aprendido para que pueda decir, me tuve que desnudar, tanto en el diván con el Barray, me tuve que desnudar intelectualmente para empezar a aprender, para reconstruirme a mí mismo de una manera que quizá aquí pues no hubiera tenido nunca.
A partir de la segunda mitad de los 60 y sobre todo durante los 70, se comenzó a configurar en Europa y en España el mapa de la vergüenza, que dibujaba lo vergonzoso de las condiciones del encierro psiquiátrico. La psiquiatría oficial y académica era de una pobreza lamentable. Por una parte, se planteaba la cosa somaticista a ultranza y no se salía de ahí. Los 4 medicamentos que teníamos como único tratamiento de posibilidad terapéutica, no podíamos conformarnos tampoco con que la asistencia psiquiátrica, propiamente dicha, se diera en los lugares como el manicomio. Queríamos otra cosa, empezamos a abrir puertas. Entrevista en marzo de 2015 al psiquiatra Ramón García para la tesis doctoral Psiquiatría crítica en España en la década de los 70 de Fabiola Irisarri. Ya en el terreno geopolítico y social, ¿cómo se vio usted como miembro de un desafío colectivo en la lucha antipsiquiátrica, la cooperación entre iguales? Bueno, Ramón García es un psiquiatra que es mayor que yo, que ya empezó a traducir y a publicar libros de Reich, que son una generación un poco mayor que yo. Estos fueron los que recibieron el mayor impacto, digamos, de la transformación que se estaba gestando poco a poco en España, ¿no? Entonces, pasar el tardofranquismo es una época que habrá que estudiarla muy bien. Ahora estoy escribiendo un libro, tengo un libro escrito que se llama La plaga emocional, saldrá publicado quizá dentro de un año, y el subtítulo es Una lectura sexopolítica de la democracia en España. Entonces, en aquella época, los manicomios eran la expresión real de la dictadura. Había una dictadura psiquiátrica en los manicomios. Los manicomios eran dirigidos por psiquiatras casi de una manera autoritarísima, con los electroshocks, con la medicación, con considerados locos. Era, digamos, el ejemplo máximo del tardofranquismo. Si tuviéramos que coger un ejemplo a nivel de una película, sería los manicomios, ¿no? Entonces, esta generación de psiquiatras, quizá como unos años más que yo, la misma generación, empezaron a abrir literalmente y a nivel con las revistas, por ejemplo, Zono en Madrid o Ajo Blanco en Barcelona, pues la liberación de los manicomios, ¿no? Y mi libro, La Inmaculada Decepción, es la mejor manera de abrirlos, a entender a esta gente, este sufrimiento, ¿no? Pero estos psiquiatras sí hicieron una gran labor creando los centros de hoy día, lo que son los centros de salud mental, las unidades terapéuticas para adictos. Fueron los pioneros. Yo fui uno de ellos en mi proporción ínfima en el Ampurdán, pues abrí muchos pacientes de la comunidad terapéutica existencial ya, eran pacientes liberados del manicomio, entre comillas, de Sal, que era uno de los manicomios más importantes de la provincia de Gerona, y poco a poco abrimos el paradigma de la antipsiquiatría. Pero esto se han hecho tesis doctorales, se han escrito libros y hoy día pues ya está bastante conocido, ¿no? Esta gran labor de estos psiquiatras que en su tiempo liberaron la locura de los manicomios como la institución máxima del tardofranquismo, que era el que dominaba pues, la intelectualidad y la cultura, digamos, nacional católica del franquismo. Nos vamos al quinto segmento, el segmento diafragmático. Divide el cuerpo en 2 mitades. Vehiculiza que la energía se suba a la cabeza o baje a los pies. También interviene en la digestión, la asimilación y la eliminación. Es el quinto impacto en el proceso de maduración. Todo supone atracción o rechazo, aceptación o repulsa. Me lo trago o lo vomito, lo respiro profundamente o lo corto. En el libro El ansia de vagar, de su amigo Luis Racionero y el hijo de este, Alexis Racionero, está escrito: el movimiento del Tao es el retorno, dice el sabio chino. Se viaja para volver. La vuelta es el propósito último del viaje y lo condiciona todo. Lo que le llevó de viaje fue el padre y lo masculino,
el doctor Sarro, Freud, Wilhelm Reich, Ronald Lyne, Aaron Esterson, Henry Esriel, Bion, el barón Corvo, el doctor Luis Rodríguez de la Sierra, el doctor Michael Fulks, el sacerdote jesuita Van der Klein, el doctor Amador Calafat, Shakespeare, el doctor Sharma. Y lo que le trajo de vuelta fue Eva Ray, su madre adoptiva según Esterson, y lo femenino, por tanto, quien le posibilitó desentrañar el hilo corporal umbilical de vuelta a casa, a lo payés, a lo rural y a la medicina. Carlas, está el padre que me hizo y la madre que me parió. Dicen que uno siempre quiere volver a la madre patria. ¿Podría haber habido otra manera de volver para usted? ¿Cuáles eran las condiciones en esa decisión de regreso? Bueno, es muy bonito lo que has dicho de Racionero y su hijo, ¿no? Y todos los maestros que he encontrado. Bueno, cuando regresé, mi amigo Racionero me recibió muy bien, porque él había también estado en Berkeley, en Inglaterra, estaba en contacto con el movimiento contracultural, y una de las amistades que hice fue con Luis Racionero, y incluso pues él tenía una masía también en Lampurdán, y bueno, tuvimos muchas entrevistas, muchas charlas, muchas tertulias en un pueblo que se llamaba Albons. Entonces él, con un amigo de Dalí, que era Evaristo Vallés, que tengo varios cuadros aquí incluso en la consulta, un curandero muy famoso, digamos que era un curandero que tenía una pomada alquímica que de alguna manera curaba incluso a futbolistas de élite, que se llamaba Siset Costa. Después un escritor de Andorra, que era una persona muy sabia, que tenía un concepto alquímico de la vida y de la muerte y del concepto alquímico. También fueron mis compañeros que me recibieron de vuelta, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera toda esta gente que has citado, mis maestros de ingleses, me iniciaron en el camino de vuelta. En el camino de vuelta tuve la suerte de encontrar estos amigos, estos colegas, estos algunos maestros, como Esteve Albert. Esteve Albert es un hombre que le conoce todo el mundo de Cataluña, la cultura de Cataluña. Es un hombre con una gran tradición, digamos, ancestral en Andorra. Entonces, estos fueron los que me acompañaron, digamos, en el viaje de vuelta a casa, ¿no? Me sentí muy arropado, digamos, todos ellos, ¿no? Y en este viaje de vuelta, que sería el pasar del diafragma, que has dicho tú, es muy bonita la expresión, porque el diafragma es la frontera entre el cielo y la tierra, es la frontera es llegar al núcleo. Cuando es llegar al núcleo, como dice Racionero, tienes que volver, que no puedes quedarte allí, tienes que volver. Entonces el diafragma es la frontera que tú puedes volver, no tienes el permiso de volver. Entonces esto se ve en el análisis, en la ergonomía, se ve que en este momento, cuando el paciente ha superado el segmento ocular, el segmento oral, el segmento cervical, el segmento torácico y está en el segmento diafragmático, las palabras desaparecen. Solamente queda lo que Reich llamaba el lenguaje del cuerpo. Es decir, ver una expresión emocional desde el vientre, ¿no? Desde las raíces, es totalmente diferente a la intelectualización que puede haber en las primeras etapas del análisis, ¿no? Llegas a un momento en que ya el cuerpo humano él ya va haciendo su propio trabajo. Entonces te quedas tranquilo, pero claro, al mismo tiempo es el momento más peligroso porque has llegado al núcleo y tienes que enseñarle a volver. Yo tuve la suerte de que al regresar no me quedé solo. Tenía Racionero, tenía Siset Costa, tenía Evaristo Vallés, tenía Esteve Albert, tenía mucha gente de Lampurdán que eran amigos míos que todavía viven, algunos de estos ya no, que me recibieron muy bien. Entonces yo pues, me sentí muy acompañado, diciendo, bueno, ya tenemos a Carlos Frigola aquí,
y yo pues me sentí muy bien porque la vuelta fue difícil siempre, como cualquier vuelta, pero siempre con los amigos encima que te ayudan. Se le esperaba como si fuera una estrella de rock. Era Estados Unidos y 3.000 eran sus fans. Se le consideraba uno de los padres del movimiento antipsiquiátrico, aunque Calafat y Fábregas, en su libro conjunto Política de la Psiquiatría, charlando con Laing de 1976, expresan que Laing, más que médico antipsiquiatra, fue un psiquiatra antimédico. ¿Qué ha pasado con el movimiento fan y la histeria? ¿Se lo ha ido llevando los coronavirus? ¿Es la desilusión necesaria para madurar, Carlas? Ay, amiga mía. Bueno, esto tiene su miga. Laing era un chamán. Aparte de ser psiquiatra, médico, era un chamán. Y tenía, cuando hablaba en las audiencias, como Ray, eran chamanes, eran gente que hablaba con una manera que la gente estaba boca abierta de la manera que de hablar, ¿no? Yo con Laing además tocaba el piano muy bien y era un hombre pues elegante, una persona muy, muy amable y un poco loca también, ¿no? Yo, claro, me decanté más a Aaron Esterson, que era un poco más judío. Aaron Esterson, para que nos entendamos, había estado en los kibbutz de Israel y fue la que introdujo a Laing la idea de la comunidad terapéutica. La idea de la comunidad terapéutica es una idea de un kibbutz, es una cosa, digamos, casi de novicio de Israel. Entonces, Laing era más el chamán, ¿no? Las charlas en la televisión, y esto tenía una gran cultura, ¿no? Entonces, este Laing, que introdujo la idea de la antipsiquiatría, yo quedé muy seducido por él, ¿no? Pero al volver, de alguna manera, tuve que tocar de pies en el suelo y de alguna manera, pues, digamos, el volver fue más, ¿no? Con la ayuda de mis amigos, he dicho, pues mejor, ¿no? Pero en la idea de Laing de la antipsiquiatría era romántica, era como casi una idea romántica, un romanticismo de la locura. Claro, aquí en España no era Inglaterra. Inglaterra tiene la gran tradición democrática. Friel, que era uno de mis supervisores, ya había hecho grupos durante los años 40, imagínate que no, lo que se llama el grupo análisis, ¿no? Aquí estaba todo por hacer, ¿no? Todos estos mis amigos pues, me ayudaron mucho, ¿no? Continuamos con el segmento abdominal. Este segmento nos acerca peligrosamente a sentir el bajo vientre, los deseos y los rechazos más profundos. Están en juego la conciencia de la responsabilidad. Es el sexto impacto en el desarrollo de la maduración. Aquello que me dejo sentir profundamente se hace mío, se convierte en yo. Aquellos vientos secos y cálidos que descienden de los puertos de montaña alborotan el cabello, hacen saltar los nervios y erizan la piel. En noches como esas, cada fiesta termina en peleas. Las mujeres palpan la hoja del cuchillo de trinchar y estudian la nuca de sus maridos. Viento rojo, Raymond Chandler. ¿Cuál es su conceptualización de ideología e idealismo? Según cómo sopla el viento de la tramuntana, ¿los ideales liberan o limitan? Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Yo en mi libro, el último libro, Anatomía de las Emociones, me he enfrentado con una nueva enfermedad que se llama el trastorno límite de la personalidad. Es una enfermedad muy conocida que los psiquiatras no lo habíamos estudiado en los años antes del año 2000. Y es una enfermedad muy, muy popular en España y en Europa y en el mundo, que Ray ya lo empezó a tratar con el carácter impulsivo. El primer libro de Ray, primero que escribió el año 1925, se llamaba El carácter impulsivo. Y este carácter impulsivo hoy día forma parte de la sociedad de esta ideología
políticamente correcta. Hoy día, y lo digo muy bien en mi próximo libro, La plaga emocional, la humanidad está infectada de plaga emocional. Las causas de esta plaga emocional son varias. Mi libro que trata sobre la plaga emocional lo describirá. Y en esta sociedad post-Mayo 68, que hemos pasado de una sociedad autoritaria a una sociedad antiautoritaria, de todo vale, todo es posible, todo puede hacerse, ha creado unas estructuras caracterológicas en las mujeres, en los hombres, pero mucho más en las mujeres. Y les ha cambiado la estructura caracterial hacia una nueva estructura caracterial más impulsiva. Y entonces se describe en la literatura psicoanalítica como el carácter borderline, carácter impulsivo. Estas personas con el carácter impulsivo están a medio hacer. No son ni hombres ni mujeres, ni sanos ni enfermos, ni altos ni bajos, ni buenos ni malos, ni con ideología ni sin ideología. Son unos caracteres a medio hacer, están a medio camino de hacer. Y hoy día en mi consulta tengo muchos pacientes, sobre todo adolescentes, que no están formadas con un carácter post-Mayo del 68, de esta estructura políticamente correcta, de que todo es posible. Claro, esto causa en estas personas que viven en el limbo, por eso borderline, viven en una estructura caracterial y en una sociedad que son casi las estructuras de carácter de hoy día, que impregnan en el mundo de hoy día. Es decir, las estructuras caracterológicas de Reich de los años 30, 40, 50, después del año 2000, han ido cambiando hacia unas estructuras nuevas que yo en mi libro, este último libro, Anatomía de las Emociones, describo muy bien, que son estos caracteres borderline, caracteres impulsivos, caracteres, digamos, límite, trastornos límite, que están en el límite de la mente, están en el límite. Y desgraciadamente yo pienso que estas estructuras de carácter cada vez van a multiplicarse más, cada vez serán más conocidas en el mundo y será como la nueva estructura humana del siglo XXI, ¿no? Y esto pues tendrá que investigarse muy bien, tendrá que estudiarse bien, pero esto es un poco la situación. Es decir, hemos pasado de una sociedad autoritaria a una sociedad antiautoritaria, políticamente correcta, de que todo vale, todo es posible, todo se puede hacer. Y entonces ha creado unas estructuras de carácter de los niños, pues trastornos nuevos como cosas autísticas, trastornos del aprendizaje, TDA, trastornos límite, nuevas patologías que yo en mi época de estudiante de psiquiatría no conocía y que ahora de alguna manera son las que impregnan en el mundo cultural, literario y estructural de la sociedad. Los psicoanalistas que se ocupan de los ataques de nervios de los hombres de negocios a veces instan al paciente a tener el coraje para dejar su trabajo y abrazar su vocación. La vocación presumiblemente es espontánea y puede aprovechar la energía profunda de la persona, la obra natural del hombre. La orientación actual procede de la premisa de que existe una enorme maquinaria socioeconómica que debe ser manejada por trabajadores con capacidad de encajar en el engranaje del mecanismo, por sus aptitudes físicas, emocionales o intelectuales. Un hombre retirado a voluntad, sin horarios concretos y con mucho tiempo en sus manos, podría empezar a considerar la inmensa actividad de los demás como un gran zoológico sociológico, abundando en las formas mansas y salvajes de estos seres. Communitas, medios de subsistencia y formas de vida, de Percival y Paul Goodman, 1947. Nos asaltan las preguntas, Carlas. ¿Cuál es su conceptualización de comunidad y cuál es la función de una comunidad en la colectividad social?
Bueno, las ideas pioneras de Fuchs y de Riel, que fueron los primeros que empezaron a trabajar en comunidades terapéuticas y en grupo análisis, intuyeron de que el ser humano es un ser humano relacional, un ser humano que necesita relacionarse. Entonces, hoy día, el psicoanálisis relacional, que tiene varios psiquiatras como el analista Joan Poder, entre los más eminentes, es un psicoanálisis nuevo que ha hecho un paso hacia adelante, un poco para entender esta gran necesidad que tiene el ser humano de relacionarse. Mira, hoy mismo tú y yo pues estamos hablando, tú en Madrid y yo cerca de Figueras, en una entrevista que esto hace 30 o 40 años hubiera sido imposible. Entonces el ser humano tiene esta capacidad, esta necesidad, esta casi empatía, digamos, de comunicarse, ¿no? Y hoy día yo pienso que tenemos que aprender entre todos, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, algunos de mis pacientes los trato con grupos. Es decir, los grupos, mañana tengo un grupo de 15 personas en un domingo donde vamos a reunirnos todos, vamos a comer todos juntos, vamos a hablar cada uno desde su punto de vista, vamos a aprender, como seremos 14, pues 14 puntos diferentes de vista de un tema. Nos enriquecerá esto presencialmente porque estaremos juntos. Esto es un poco mi visión de futuro. Mi futuro pienso que el ser humano es un ser relacional, tendrá que organizarse de esta manera y bueno, las tertulias, los grupos, el grupo análisis, todo lo que sea comunitario tendrá prevalencia. Y entonces, bueno, también hay la otra parte, la gente que necesita aislarse, que necesita hacer retiros, los retiros terapéuticos que hacemos aquí en la Fundación. Son gente pues, que viene a pasar unos días, viene en soledad o bien con otros grupos, haciendo retiros terapéuticos, viviendo en comunidad unos días. Yo pienso que esto también es un poco el futuro, digamos, de la psiquiatría, de la sociedad misma, que tiene esta gran necesidad de crear estas relaciones entre los humanos, digamos. Como payés de pro, ¿cuál es el sentido último de que Dios nos críe para que nosotros nos juntemos y nos separemos, nos hagamos médicos y enfermos, nos salvemos y nos aniquilemos, nos entendamos y nos volvamos locos? Bueno, yo cada uno pues busca su destino en la vida, ¿no? Y como has dicho, pues si tienes la suerte de regresar al punto de partida de este viaje, pues regresas y regresas bien. Y entonces, pues yo ya te digo, mañana pues tengo este grupo de 14 personas donde tengo que trabajar con ellos, tendré que organizar pues todas las ansiedades, todos los deseos, todas las necesidades de saber, de conocimiento. Y esto para mí es un poco la masía, claro, ahora la masía de mis ancestros. No cultivamos, que también cultivamos tomates y cerezas y fresas, y también tenemos ahora pues naranjos y frutas y verduras y todo esto, que era la tradición de mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Ahora yo recoge frutos humanos como psiquiatra, pues recolectar ansiedades, recolectar deseos, recolectar inquietudes, búsqueda. Digamos que ahora la masía que yo dirijo, que es la Fundación Wilhelm Reich, tiene esta función de payés, de recolectar, de reunir, de compartir, la idea de compartir también, ¿no? El mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y quizá esto hubiera sido imposible hace 30 años, pues ahora es posible, ¿no? Y bueno, pues entonces la gente que viene aquí a veces se coge unas horas de pasear por el bosque, por el jardín, se coge tiempo,
si viene después de la reunión de los grupos o de mi consulta individual, no se marcha enseguida, se toma la libertad de tomarse un té, un café, hay una biblioteca para leer, hay un sitio comunitario para estar, pues si tiene necesidad de reunir en la biblioteca información, es decir, es como un monasterio, le digo yo, laico, un monasterio donde la persona que llega aquí pues pueda reunir pues, todas sus ilusiones y marcharse pues, y despedirse de una manera natural. Pues esto es un poco ahora lo que yo he podido juntar en mi labor pues, de médico rural, de psiquiatra, de psicoanalista, de ergonomista, de meteorólogo, de estudiar la naturaleza, es decir, un poco esta unión alquímica que está en mi persona, pero que en el fondo pues, es el futuro, digamos, espero, de muchos profesionales que también decidan escoger este camino. Nos vamos hacia el segmento pélvico, el número 7. Carlas, el niño entra en contacto con el placer erótico y es la primera vez que experimenta su cuerpo como una unidad. Si esa relación no es posible, si esa necesidad no es satisfecha, hay una disociación. El séptimo impacto es la conciencia de autenticidad y la elección de una máscara. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un muchacho de pie sobre el techo de una casa gritó: «¡Es un loco!». Alcé la vista para mirarlo y por primera vez el sol besó mi rostro desnudo y mi alma se inflamó de amor por el sol y ya no deseé más mis máscaras. Como en éxtasis grité: «Benditos, benditos sean los ladrones que me han robado mis máscaras». Así fue como me volví loco. Gibran Khalil Gibran. ¿Qué le parece que es más para echarse a temblar? ¿Andar sin máscara o vivir enmascarado? Bueno, yo pienso que todo tiene que ser. Es decir, tenemos que vivir en la fachada social. La fachada social, según Ray, es el lugar donde nos toca vivir la mayor parte de las horas del día y debemos tener esta armadura, esta coraza, esta máscara que nos ponemos en la fachada social, pues en la televisión, en los periódicos. Muchas de estos medios funcionan en el nivel de la fachada social. Ya está, es así, tienes que aceptarlo. Claro, si tú te quedas en este nivel de la fachada social, pues te quedas, es una alineación personal, como decía Laia, en ti mismo, te conviertes en un loco enmascarado. La fachada social sirve, pero no es el fin de la humanidad. El fin de la humanidad es el núcleo, es el dar a las generaciones venideras un mundo mejor el que hemos heredado. Que sería el segmento pélvico. El segmento pélvico sería aquel momento del ser humano que ha alcanzado desde arriba hasta la parte más inferior del cuerpo humano la creación de la parte interna del hombre. Entonces esto hay que traspasarlo. Llegar al núcleo hoy día no es posible si no pasas el reino del demonio. Y tienes que estar muy bien vacunado y tienes que estar muy bien consciente de que la fachada social después viene el reino del demonio y a veces están como muy juntos, muy enmascarados, como una máscara. Si tienes la conciencia de distinguir y saber distinguir la fachada social normal de la humanidad, en los periódicos, en las medias, del nivel secundario del reino del demonio, de los fake news, de las mentiras, de las distorsiones, de las ideas sociopolíticas o sexopolíticas, entonces estás perdido, porque estás viviendo, aunque sin que lo quieras, en el reino del demonio. Tienes que protegerte tu nivel nuclear, tienes que protegerte muy bien, porque si vives en la fachada social solamente, o vives en el reino demonio porque te han seducido o te han enmascarado o con las fake news te han seducido, pues entonces tienes que tener este equilibrio
pues bueno, tienes que circular muy bien de la fachada social al nivel nuclear, al reino del demonio, tienes que saber viajar muy bien. Entonces sí, porque si no, te quedas atrapado y te quedas perdido en esta sociedad. Sí, sí. Presto habré de morir, que es lo más cierto, que el mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Bálsamo de Fierabras, el Quijote, Cervantes. ¿Se ve usted, mi señor Don Quijote, Carlas, como un loco por fin? ¿O para finalizar, sigue usted diagnosticando y curando a los que lo son, como yo, Santo Panza? Bueno, yo hasta hace poco yo iba con mi analista, el doctor Joan Codel, que tiene 91 años, se tiene. Y a veces si necesito y me pierdo por estos, como decías tú, laberintos de la fachada social y del reino del demonio, que a veces me pierdo, le tengo a él todavía vivo para que me ayude y a veces le voy a ver a Barcelona, a veces le llamo, a veces le escribo y bueno, como él tiene 91 años y es ya un maestro y ha podido saber más que yo, pues me orienta, como esto, siendo yo, pues esto, tener como un Sancho Panza, una persona que te haga tocar los pies en el suelo, ¿no? Y si no, pues te pierdes, ¿no? Entonces, bueno, a veces eres muy quijotesco y vas por las nubes y te conviertes en una persona un poco solitaria. A veces tienes que ir a la realidad de las cosas, a tocar pies en el suelo, es decir, equilibrio entre Sancho Panza y el Quijote es perfecto. El día que yo no tenga al doctor Coder, ni tengo, pues tendré que buscar a mi padre y mi madre internos, a esta parte nuclear que están como en un santuario esperándome, y entonces irá a la busca de sus consejos. A veces pues tendré que leer muchos libros, mucha literatura, tendré que ir a los clásicos otra vez, tendré que irme a la naturaleza y pasar justo un verano en soledad en el Pirineo, digamos, pues recuperándome. Bueno, es un poco el conectar con la naturaleza interior y naturaleza exterior. Y esto es un poco a mis años, pues lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Un poco. Esta es la labor de cada día, digamos. Pues vamos acercándonos hacia el final, Carlas. Todos tenemos fijaciones en la mayoría de las fases del desarrollo, pero hay una que es la que determina el carácter. A partir de ahí adquirimos una morfología y una dinámica energética determinadas. En Medicina Rural de Guerra y Posguerra, John Fraser dice que, como un tesoro, usted conserva un libro de poesías de Juan Ramón Jiménez, de tapas duras, de color azul, que recuperó su padre de una casa quemada en el frente de Asturias. El libro, a su vez, conserva anotaciones hechas en lápiz por la mano de su padre durante la guerra. En la Tavistock Clinic, las secretarias de los distintos departamentos le conocían como el psiquiatra español y le permitían fisgonear en todas las hemerotecas y archivos. Su clínica de medicina ergonómica dispone de una biblioteca con todos los libros de Wilhelm Reich, traducidos al castellano, los archivos de la Fundación Wilhelm Reich en España, con todos los artículos y revistas ergonómicas en español, además de los documentos, microfilms y fotografías cedidas por la doctora Eva Reich en 1978. Siguiendo la ruta de Luigi Cornaro, autor del libro Discorsi de la Vita Sobria, cayó usted en el monasterio de Santa María de Poblet en la primavera de 1983. Allí, en la biblioteca, esperaba tropezarse con el libro definitivo que le daría la clave que le serviría para adentrarse en un caput nihil, esta vez con la compañía de un maestro invisible, el silencio. En la película Encuentros con hombres notables de Peter Brook, Gurdjieff conversa con su padre. ¿Dónde aprende a tocar una shog? De su padre. ¿Y él cómo aprendió? De su padre. Y así sucesivamente hacia atrás. ¿Cuán lejos hacia atrás? De vuelta hasta llegar a Dios.
Carlas, ¿ha encontrado la clave definitiva que nuestros espectadores puedan preservar? Sí, el libro siempre abierto, delante de nuestros ojos y gratis, lo tenemos todos los días en la naturaleza. La naturaleza es el gran libro abierto de todos. Y este es un poco mi libro que buscaba en Poblet, mi libro que buscaba en Tavistock, en la naturaleza. Por lo tanto, es en la naturaleza donde están todas las preguntas y todas las soluciones. Desde la física atómica hasta la química, desde la agronomía, bueno, la naturaleza. La naturaleza es única, es una. Entonces, la madre naturaleza, en la que todos volveremos un día, pues tenemos todas nuestras informaciones. Entonces, mi libro que buscaba en Poblet, mi libro que buscaba en la Tavistock, estudiando todos los artículos de los psicoanalistas más famosos, ahora lo tengo cada día en la naturaleza, caminando por el bosque, paseando por los campos, viendo los campos sembrados, viendo los frutos de los árboles. Ahora es época de recoger pues, granados, época de recoger palos santos, pues está en la naturaleza. El libro siempre abierto que tenemos que tener todos es la naturaleza. Y también lo decía Antonio Gaudí, el creador de la Sagrada Familia, el gran libro siempre abierto, que todos los demás libros se basan en él, es la naturaleza. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Sabemos que es un fin de semana ajetreado para usted. Gracias por hacer espacio a la televisión y cuando quiera le invitamos a que vuelva a compartir otro espacio con nosotros. Muy bien, y hoy a ustedes, si quieren visitar la Fundación Virgen Ray y estar aquí unos días, también serán bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hey, ¿queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final.